Bueno, hermano, damos gracias a nuestro Dios nuevamente por la hermosa bendición de estar aquí reunidos en su nombre y teniendo su palabra, ¿verdad? Cuando decimos que tenemos la palabra de Dios es que tenemos su verdad, tenemos aquí su voz para escucharla. Es el medio a través del cual Dios nos habla. Y precisamente hoy comenzamos una serie de mensajes basado en las dos cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Una serie de mensajes que hemos preparado en oración y esperando que nuestro Dios los use para hablarnos como iglesia y para motivar nuestro crecimiento en estos tiempos difíciles. Así que preparémonos para lo que Dios tiene que decirnos. El mensaje lo hemos titulado Evidencias de los Cristianos y está basado donde el hermano tuvo la lectura, el capítulo 1 de la carta a los tesalonicenses. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque en ella tú hablas a nuestras vidas. Tu pueblo está aquí reunido en tu nombre y en espíritu para escuchar tu voz. Háblanos, Señor. No soy más que un instrumento tuyo y te pido que sea tu poder, tu espíritu, el que hable a través de mí, Señor. Que esta palabra humana sea llena del poder divino para transmitir la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, los tesalonicenses, como todos aquellos que somos cristianos, somos pueblo de Dios. Somos elegidos por Dios. Por eso Pablo comienza su carta expresando su gratitud al Señor por el don divino de la salvación que podía ver en ellos. Porque cuando la fe es auténtica, no queda en nuestro interior. Hay evidencias, hay manifestaciones. En la situación que experimentó Pablo en Tesalónica, los creyentes llegaron a mostrar muchas características que identifican a los verdaderos cristianos. Y comienza su primera carta con un reconocimiento de esas virtudes. Y yo quiero invitarles a que juntos prestemos especial atención a tales evidencias, porque pueden servir para nosotros como parámetros a través de los cuales mirar nuestras propias vidas y respondernos a la gran pregunta: ¿estoy yo viviendo como un hijo de Dios? ¿Hay en mi vida evidencias de que he nacido de nuevo? ¿El mundo realmente está mirando mi fe, la luz y la sal que debe producir mi vida? Si nos decimos que no, sería un buen tiempo para reevaluar nuestra relación con Dios. Es demasiado precioso lo que tenemos como para no evaluarlo. Y si no lo tenemos, este es el tiempo para tenerlo. Pablo comienza saludando a sus hermanos y les dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, al parecer las iglesias de Macedonia no habían cuestionado por ningún momento el apostolado de Pablo, como sucedió con otras. Por eso, ni en esta carta, ni en la carta a los filipenses, él comienza como solía o como suele hacerlo en otras, presentando su llamado de apóstol. Aquí simplemente, de una manera humilde, el apóstol se identifica como Pablo. Y con esa misma actitud incluye a sus colaboradores. Silvano, o también como se le llama Silas, y Timoteo. Fíjense, Pablo, Silvano y Timoteo. Él se pone junto a ellos, al mismo nivel, los trata como iguales. Estos tres hermanos conocían muy bien a esta iglesia. Ahora dice: a la iglesia de los tesalonicenses. El uso de la palabra griega que se traduce iglesia es eclesia, los llamados, los convocados. También puede traducirse los elegidos.
Pablo tenía la certeza de que los tesalonicenses eran pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque había evidencias de tal cosa. La transformación que habían experimentado se expresaba, la manifestaban, y por eso les llama iglesia. El apóstol reflexionó sobre la naturaleza de la iglesia con una expresión algo inusual. Dice aquí a la iglesia de los tesalonicenses: en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La salvación es una obra de las tres personas de la Trinidad. El Dios Padre y el Señor Jesucristo están involucrados en esa obra. Esa obra que había impactado a los tesalonicenses. Y el apóstol emplea esta frase, esta expresión, para demostrar la unión vital que los tesalonicenses tenían con Dios y con Cristo. Todos los cristianos tenemos tal unión. No hay tal cosa como que yo creo en Dios y no en Jesús. El Señor fue claro cuando dijo: creed en Dios, creed también en mí. No hay forma a través de la cual el hombre pueda llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Por eso no se embelece cuando se encuentre con alguien y usted, después de haberle preguntado: ¿crees en Dios?, te diga sí. Porque dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan. Es oportuna la pregunta: ¿qué crees acerca de Dios? ¿Crees en Jesús? Sí. ¿Qué crees acerca de Jesús? ¿Quién es Jesucristo para ti? Dios y Padre y el Señor Jesucristo. Y aquí continúa con su saludo: gracia y paz a vosotros. Gracia, maravillosa gracia. Estoy predicando de la gracia. Créanme que disfruto predicar de esta obra extraordinaria. Gracia es el favor que Dios ha tenido para con nosotros. Un favor que no merecemos. Por ella estamos aquí. Iniciamos el camino. Por esa gracia nos mantenemos en ese camino. Y por esa gracia tengo la seguridad de que vamos a llegar. Porque se trata de Dios y solo Él, de su fidelidad. El que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y la paz es el resultado de tener la gracia de Dios. No hay paz para los impíos, pero aquellos que tenemos la gracia, dice la Biblia en Romanos 5:1, hemos sido justificados. Estamos en paz con Dios y como tal podemos estar en paz con los demás. Una sociedad sin Dios nunca tendrá paz, porque los individuos de manera personal deben tener una relación con el Dios de la paz. Y la paz solo puede venir cuando viene la gracia. Dios perdona nuestros pecados. Era comprensible que el apóstol Pablo y sus compañeros dieran gracias por ellos. Cuando un pastor tiene la bendición de ver una iglesia así, no puede evitar agradecer, porque ellos estaban encarnando el evangelio. Ellos estaban viviendo su fe. Y dice: siempre gracias a Dios. Damos siempre gracias a Dios. Era un hábito en Pablo orar por ellos agradecidos. Y como dice, haciendo memoria en sus oraciones. Pablo, Silas y Timoteo agradecían por estos hermanos, que eran pueblo de Dios, que eran una manifestación poderosa de lo que Dios hace en la vida de aquellos que están perdidos. Cómo los rescata del fango, cómo los coloca en su pueblo, cómo nos hace dignos en Cristo Jesús. Somos justos por Él y por su gracia. Después de este saludo hermoso, el apóstol presenta una descripción de la condición presente de estos hermanos. Dice el verso 3, ya de esta manera: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor
y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Él dice anteriormente que los recordaba en sus oraciones. Había dicho que los recordaba siempre. Y el contenido de ese recuerdo ahora lo expresa. Son las características, las evidencias de un verdadero nacido de nuevo. La obra que Pablo vio en ellos es la misma que debe verse en tu vida y en la mía. No se trata de decir Señor, Señor, sino de realmente conocerle. Lo primero es una obra o una fe que obra. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe. Hermanos, somos salvos por gracia, no por obras. Dice Efesios 2, para que nadie se gloríe. La única razón por la que llegaremos al cielo es por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Es por fe y solo por fe. Ese fue el mensaje que defendieron y proclamaron los reformadores cristianos, la justificación por la fe. El hombre está acostumbrado a que puede ganarse grandes cosas en este mundo, pero en el reino de Dios no funciona así. Ahora, cuando la fe es verdadera, cuando ha producido un cambio en nuestra vida, cuando existe en nosotros, innegablemente tendrá obras. Y los tesalonicenses tenían una obra que se expresaba en acciones justas en su vida. No hacemos obras, repito, para ganarnos el favor de Dios. No hacemos obras para que Dios nos sonría desde los cielos. Ya Él nos sonríe en Cristo. Hacemos obras porque son la expresión de nuestra fe. Esas obras tienen como finalidad glorificar el nombre de Dios. El Señor Jesucristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Pero no es para que recibas un aplauso de aquellos que te ven vivir una vida diferente a lo que ven una y otra vez en el mundo. No, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué dice? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando un cristiano vive su fe, la gente dice, Él es un hombre y una mujer diferente. Es una vida distinta porque hay alguien o algo, la gente suele decir algo. Algo hay que lo ha cambiado. Y es ahí cuando tú y yo podemos decir, no es algo, es alguien. Es la persona de Jesús. Es el que ha transformado nuestras vidas. Él es el que nos mueve a obrar agradecidos por lo que ha hecho por nosotros. Dice la Biblia, la obra de vuestra fe. Tú no tienes que esforzarte por producir obras. Tienes que estar seguro de que estás en la fe. Y las obras vendrán. No vas a asumir una actitud pasiva e indolente. Pero la obediencia no será una carga. Lo que harás no será un castigo, ni algo que haces en tus propias fuerzas. Lo haces por el poder de Dios, porque la Biblia dice que Él es el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Una fe que obra. La segunda cosa de la condición presente de estos hermanos era un amor que trabaja. Dice también el verso 3, el trabajo de vuestro amor. Por favor, presten atención a estas palabras de Dios. La iglesia de Jesucristo no es una empresa. La iglesia de Jesucristo no es una fábrica humana. La iglesia es una agencia espiritual que trabaja. Pero la Biblia dice claramente por qué trabaja. Por amor. ¿Por amor a quién? No, escuche esto, no es por amor al prójimo.
aunque existe el amor al prójimo. La iglesia de Jesucristo trabaja por amor a Dios, por amor a Jesucristo. Porque cuando entendemos lo que es la salvación, es inevitable que expresemos gratitud. Y esa gratitud se traduzca en acciones. Entonces vemos a las personas como Dios las ve. Y entonces somos capaces de amar al prójimo. Porque Dios está en nosotros. Y su amor, dice la Biblia, ha sido derramado en nuestros corazones. Aun cuando llegamos a amar a Dios no es una gran hazaña. También dice la Biblia, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces todo lo que hacemos debe estar motivado por el amor a Dios. No necesariamente todo lo que los cristianos hacen, lo hacen por amor a Dios. Por eso hay creyentes que quedan a lo largo del camino, que se desalientan, se deprimen, se disgustan con un hermano de la iglesia, tal vez con el pastor que no le dio las gracias por lo que hizo, o tal vez con algún líder de la iglesia. Pero hermanos, necesitamos revisar el por qué hacemos las cosas. Cuando hacemos las cosas por amor al Señor, escuche esto, nada ni nadie podrá impedir que lo hagamos. Porque nuestro enfoque es una profunda gratitud. Cuando escuchaba la letra de este himno, nunca sabré cuánto costó, ¿verdad? Creo que dice así, ¿no? ¿Cuánto pagaste allí por mis pecados en la cruz? Me conmovía esa letra, porque no tenemos idea de lo que Jesús fue capaz de hacer. Mientras más me conozco y más veo mi condición humana, más agradecido estoy a Dios por lo que hizo. Entonces, si estoy agradecido, tengo que servirle. Por eso dice la palabra, el trabajo de vuestro amor. Pero no se queda aquí, sigue diciendo, y ahora una esperanza que persiste. La primera era una obra, una fe que obra, un amor que trabaja, una esperanza que persiste. Dice de vuestra constancia en la esperanza de vuestro Señor Jesucristo. Está también en el verso 3. La esperanza que tiene el pueblo de Dios descansa únicamente en el Señor Jesucristo. Por eso Pedro fue capaz de llamar una esperanza viva. La gente hoy tiene distintos tipos de esperanza. Algunos se pasan la vida soñando de que un día se van a hacer millonarios si se ganan la lotería. Otros dicen, bueno, quizás me puede aparecer un pariente rico. Bueno, miles de tonterías. Esperanzas al tipo Disneylandia, ¿verdad? Esas esperanzas fantasiosas. Pero la Biblia define nuestra esperanza como una esperanza viva. Viva porque descansa única y exclusivamente en nuestro Señor. Como Él vivió, nosotros también viviremos. Creemos que la obra que Él empezó la va a terminar. Creemos que lo que dice Romanos 8 se va a cumplir. A los que antes conoció también los predestinó, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Vamos a llegar. Yo sé que voy a llegar al cielo, no por mis fuerzas, sino por Él. Y por eso podemos ser constantes, hermanos. La palabra constancia tiene la idea de resistencia, de perseverancia. También se le suele llamar a esto la perseverancia de los santos. Es el concepto bíblico y teológico de que aquellos que estamos en la fe vamos a perseverar. También se le suele llamar seguridad eterna. Yo prefiero llamarlo perseverancia, porque creo que las palabras que se emplean transmiten mensajes hasta cierto punto distintos. Muchos a veces han confundido la seguridad eterna.
y piensan que se trata de que ya Dios lo hizo todo, yo me cruzo de brazos, de todas maneras voy a llegar. No, me anima profundamente leer una y otra vez en la Biblia la palabra perseverancia, porque me recuerda que tengo una responsabilidad que cumplir. Me recuerda que habrá momentos en los que mis emociones y sentimientos no van a estar alineados con la voluntad de Dios. Me recuerda que habrá momentos en los que no voy a sentir el deseo de seguir. Pero yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, la obediencia es algo que se da en el contexto de la voluntad y no las emociones. Y lo he visto muchas veces, cuando obedecemos, nuestras emociones suelen seguir la voluntad. Hay que perseverar. Puede uno sentirse desanimado, seguro. Puede uno sentirse triste y por momentos querer abandonar. Puede pasar. Por eso la Biblia nos dice, persevera. Sean constantes en la esperanza. Mira, si abandonas, si te quedas rendido a lo largo del camino, permíteme que te diga algo. ¿Qué te queda? ¿Qué otra cosa o qué otra persona te puede dar la esperanza que te ha dado Jesucristo? Llevo años en los caminos del Señor. El 28 de abril del 85 fui bautizado. Y no, a lo largo de todos estos años han habido momentos de alza y de baja. Me recuerdan los carritos que hay en los parques de diversión, que suben y bajan, suben y bajan. Por momentos he creído que no puedo, pero lo que me ha sostenido es la esperanza en Jesucristo, porque no hay otra. Créanme, después que hemos conocido al Señor no podemos volvernos atrás como el perro vuelve al vómito. No vale la pena. No vale la pena. La esperanza en el Señor es la única que puede trascender nuestra expectativa humana de lo deseable y se apoya confiadamente en la consumación de la redención, en la promesa de Dios, del Dios que es fiel y que dijo que lo va a hacer. ¿Cómo está tu esperanza hoy? Quizás me estás escuchando y eres de algunos de los que bajó los brazos en actitud de rendirte. Quizás estás sentado a lo largo del camino y dices, no vale la pena. Hermano, levántate en el nombre del Señor. Si el Señor murió por ti, Él va a terminar. Dice la palabra que si no escatimó a su propio Hijo, si hizo lo más grande, dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si hizo lo más grande, no nos va a negar lo menor. Hay esperanza, y la esperanza del cristiano no está en nada humano. Usted me ha oído decir esto tantas veces. Porque como seres humanos que vivimos en un mundo material, solemos divagar, perder el rumbo y enfocarnos en cosas humanas. Repito, nada ni nadie puede dar esperanza. Si has puesto tu esperanza en un ser humano, has hecho un mal negocio. Los seres humanos defraudamos, engañamos. No hay nada en este mundo que nos dé la esperanza que nos da Jesús. Pablo también hace ahora una comprensión de que ellos eran elegidos de Dios. Verso 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Todos los cristianos somos elegidos. ¿Quién puede ser salvo? Todo aquel que quiere. El Señor dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Hay una elección, la Biblia lo menciona. No voy a entrar en el debate teológico, me voy a limitar a lo que dice la Biblia y aceptar lo que Dios dice. Pero el hecho de que haya una elección no significa que eso excluye nuestra responsabilidad. La Biblia es clara
cuando advierte que los hombres tienen que arrepentirse y creer. Por eso anunciamos el Evangelio. Por eso podemos ir a la gente con toda autoridad y darle el mensaje del Evangelio. Y por eso podemos decirle: arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese fue el mensaje que formó parte de la predicación apostólica. Antes era el mensaje que proclamó el mismo Señor y el propio Juan el Bautista. Es asombroso que hoy no sea un mensaje popular. A veces hemos preparado un mensaje demasiado dulce, demasiado light, demasiado fácil. La palabra de la cruz puede ofender. ¿Saben por qué? Porque dentro del mensaje de la cruz está el hecho de que Jesús estaba muriendo en la cruz por los pecadores. Y si hay pecadores, somos todos nosotros. Si la Biblia dice que hay pecadores, los hay. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Nuestros pecados ofenden profundamente a Dios. Por eso hay que arrepentirse. Por eso hay que decírselo a la gente. Por eso hay que llevar el mensaje fielmente, pero dando esperanza. Y la esperanza es que puedes poner tu fe en Jesucristo. Ahora, otro detalle de este pasaje es que Pablo mira a la conversión pasada de los tesalonicenses en los versos del 5 hasta el 10. Él tenía la certeza de que ellos eran hijos de Dios. Y ahora recuerda lo que eran antes, en su pasado. Primero, recibieron el Evangelio en poder y en el Espíritu Santo. Verso 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hermanos, la salvación solo se llega a ella a través del Evangelio. Y la Biblia dice que es poder. No es un poder de la psicología. No es un poder de las filosofías humanas. Es un poder del cielo. La Biblia dice que es poder de Dios. Cambia, transforma, no importa la condición en que una persona se encuentre. No hay alguien que esté irremediablemente perdido. No hay alguien que esté tan hundido en el fango que la mano poderosa de Dios no le pueda sacar. Aquí dice claramente que nuestro Evangelio, me impresiona cómo Pablo hace suyo el Evangelio. No es porque el Evangelio era de Pablo, sino porque Pablo lo sentía tan suyo que lo llamó nuestro Evangelio. En otro pasaje dice mi Evangelio, porque era el Evangelio que fue llamado a predicar. Y créanme, lo hizo con toda fidelidad y no fue fácil. Y dice que llegó no en palabras solamente. Dice palabras solamente porque el Evangelio llega a las personas a través de otras personas que articulan palabras, que comunicamos, pero dice claramente que el Evangelio no llega en palabras solamente. Dios usa la pobre palabra humana, pero el mensaje es de Dios. Y como es de Dios, está respaldado por el poder de Dios. Dice, sino también en poder. Un poder que viene de la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que regenera, el que transforma. Y dice, y en plena certidumbre. Otra versión traduce esta palabra en profunda convicción. Es como cuando usted está en una habitación oscura
andando a tientas, desorientado, y de pronto se enciende una luz. Puede ver todo claramente. Si no se enciende la luz, puede cometer un error. Les voy a contar algo para que se rían ahora. Cuando lleguemos a este país, siempre me llamó la atención la poca luz que tienen las habitaciones. En mi país siempre había una bombilla en el medio del cuarto. Aquí los cuartos me llamó la atención que no tenían bombillas, una lámpara en una esquina. Las cosas estaban medio oscuras. Recuerdo que un miércoles tenía la responsabilidad de dar el estudio bíblico y salí apurado hacia la iglesia, estando en Stuart. Y allí me puse a dar el estudio. Después que terminé el estudio, se me acercó un hermano y me dijo: pastor, ¿cómo están sus lentes? Y yo le dije: hermano, ya hace tiempo que los tengo puestos, quizás tenga que cambiarlos, no sé. Y me dice: mire hacia abajo. Miré y tenía puesto un zapato de un tipo y otro de otro. Le dije: hermano, gracias que no me lo dijiste antes, porque hubieras tenido que dar el estudio tú. Salí apurado, no podía ver bien por la falta de luz y me fui con un zapato de un tipo y otro de otro. Bueno, deja de revisarme ahora, no voy a hacer que... Ahora, cuando hay una luz suficientemente potente, vemos todas las cosas con claridad. Y esa es la luz que nos viene del cielo cuando Dios ilumina nuestras almas y nos ayuda a tener lo que dice una profunda convicción. Por primera vez me doy cuenta, estaba perdido. Y la certeza de que Dios es real y que Él puede perdonarme es la que produce esa profunda convicción. Porque hasta que una persona no ve que está perdida, no se va a volver a Dios. A ellos le llegó en plena certidumbre. Dice él: como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Los tesalonicenses no solo habían oído la predicación de Pablo acerca del evangelio, ellos vieron ese evangelio en su vida. Ellos habían oído quién era Saulo de Tarso. Una especie de terrorista. Yo leía esta semana Pablo contando su testimonio y él con profundo dolor, me imagino que con profundo dolor, escribía allí, los perseguía, los obligaba a blasfemar, los arrastraba. Y cuando alguno moría, yo daba mi voto. ¡Wow! Sin embargo, un día todo cambió. El perseguidor se convirtió en perseguido. Y lo dijo: solo sé que estoy aquí por la gracia de Dios. En segundo lugar, ellos no solo recibieron el evangelio en poder y en el Espíritu Santo, sino que además estaban imitando genuinamente al Señor. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. En el verso 6, el estilo de vida de estos hermanos comenzó a ser diferente. Muy diferente al paganismo sórdido e idólatra de su pasado. Muy diferente a la vida legalista de la supuesta superioridad moral de los judíos de la ciudad. Ahora se volvieron imitadores de Jesucristo. Sus vidas habían sido transformadas. Y cuando miraban a Pablo y le imitaban, estaban imitando al Señor. Tercero, tenían también en el presente una perseverancia gozosa en la tribulación. Dice el verso 6, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Porque no importa la circunstancia en que alguien se encuentre, siempre hay momento para recibir el evangelio. Mucha gente lo recibe en medio de gran tribulación, como pasó con los tesalonicenses. Quizás tú me estás escuchando y la carga que te agobia es demasiado grande. Que el dolor que aqueja a tu alma y las lágrimas que has tenido que derramar
no te impidan venir a Jesucristo, porque Él es el único que puede darte gozo a pesar de las circunstancias, porque es un gozo que viene de Dios, el gozo del Espíritu Santo. Recibe la palabra de Dios, sé salvo, o si ya eres salvo, recibe lo que Dios te está dando. Y esto trajo en cuarto lugar un comportamiento ejemplar, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, sus vidas cambiaron de tal forma que de ser imitadores ahora estaban siendo un ejemplo para otros. Si los que te rodean decidieran imitar tu vida, ¿sería eso un buen ejemplo? Por favor, hazte esta pregunta. ¿Eres un indicador a lo largo del camino de la fe o del camino en este mundo que les estás mostrando a la gente la dirección al cielo? ¿O eres como un policía de tránsito mostrando un desvío en la senda que conduce directamente al mismo infierno? Tú y yo vamos a ejercer influencia, es inevitable. La pregunta es, ¿qué tipo de influencia ejercemos? ¿Qué piensan de nosotros aquellas personas que nos conocen como realmente somos? ¿Qué piensan de nosotros aquellas personas que nos ven comportarnos en la intimidad, cuando las luces se apagan, cuando las cámaras terminan de grabar, cuando no estoy frente a la pantalla de una computadora o un teléfono, cuando estoy en lo más íntimo de mi hogar? ¿Qué ven ellos en mí? No esperan ver una persona perfecta porque no lo somos, pero de alguna manera ven que amamos a Dios. Algunos de nosotros decimos que amamos a Dios, pero en las decisiones que tomamos estamos transmitiendo un mensaje diferente. Porque yo no puedo decir amar a Dios y dejarlo a Él siempre en el último lugar. Yo no puedo decir que amo a Dios y Él no forma parte de mis prioridades. Y créanme, las decisiones que tú y yo tomamos a diarios, aquellas que quizás no le damos tanta importancia, dicen más acerca de nosotros que lo que nosotros decimos. Hay una oración que tengo todos los días y mi esposa lo sabe porque oramos por eso. Y la oración es la salvación de nuestros hijos. Ellos son cristianos y aman al Señor. Pero para mí y para ella esa es una prioridad. Quisiéramos que estudiaran y que se prepararan, pero esa no es nuestra prioridad. Es que amen a Jesucristo. Yo no puedo hacerles nacer de nuevo. Tú tampoco a tu familia. Pero hay algo que sí podemos hacer y es tratar de modelar a Jesús lo más que podamos. ¿Saben por qué? Porque yo creo en la eternidad. Yo creo que el cielo es un lugar, al igual que el infierno es un lugar. Y yo sé que esta vida es temporal y es pasajera. Y yo quiero estar con las personas que amo aquí, en el cielo. Y la Biblia es clara, no hay otra forma. Ahora, otra cosa que vemos en ellos es la proclamación de la palabra por todas partes. Dice el verso 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Fíjense de qué manera, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibisteis. Cuando el Evangelio es real y poderosamente real, hermanos, las palabras no suelen ser tan necesarias.
Yo no estoy diciendo que no prediquemos, hay que hablarle a la gente, ya lo dije, la palabra humana es el medio que Dios usa. Pero cuando se trata de alguien que te conoce bien, alguien que le has predicado una y otra vez, alguien con el que tienes una relación permanente, porque es parte de tu familia o es un compañero de trabajo, ya esa persona te conoce. Por cierto, siempre he creído que la evangelización más efectiva es aquella que realizamos en el contexto de nuestras relaciones humanas. Hay otros tipos de evangelizaciones, salimos a la calle, repartimos tratados, le hablamos a la gente. Pero eso es fácil. Es fácil hablarle a gente que no nos conoce. Lo difícil es hablarle a aquellos que sí nos conocen y con los que nos relacionamos todos los días. Esta iglesia había experimentado una tal transformación que dice la palabra que no había ni necesidad de hablar nada. Ellos mismos contaban la manera en que nos recibiste. Y dice el verso 9, y cómo os convertisteis de los ídolos. Y aquí tenemos otra característica, es una transformación total de los tesalonicenses en el presente. Cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Yo creo firmemente que el mayor milagro del cual podemos ser testigos en esta tierra, escuche esto, no es ver a un muerto levantarse, ni a un enfermo de cáncer sanarse. Son milagros. Y si vienen de Dios, con gratitud los recibimos, y más cuando somos nosotros los que los necesitamos. Pero el milagro más grande del cual podemos ser testigos de este lado es la salvación de un alma. Esa transformación que solo Dios es capaz de hacer. No lo puede hacer la psicología, no lo puede hacer las ideologías, no lo puede hacer nada humano. Y estos hermanos realmente se habían convertido. Habían abandonado su vida de idolatría y habían venido al Dios vivo y verdadero. Eso es conversión. Volverte de las vanidades de este mundo al único Dios verdadero. Lo demás no lo es. Si usted leyó conmigo lo que dice la Biblia, es claro que hay un solo Dios, el Dios vivo y verdadero. Los demás no son dioses. Los demás no están vivos. Solo hay uno que la Biblia llama el Dios con minúscula. El Señor lo llamó el príncipe de este mundo. Dice la Biblia el Dios de este siglo. Satanás, que no le llega no vale ni compararlo con Dios. Quien es perfecto, santo, el único. No se crea entonces cuando alguien venga y le diga, yo creo en Dios. Hoy en día todo el mundo, repito, dice creer en Dios. ¿En qué Dios tú crees? Hay un solo Dios. Bueno, y el Dios que tienen otras religiones, bueno, ellos tendrán al Dios de este siglo, pero no al Dios verdadero. Pero eso es intolerancia, llámalo como quiera, pero es la verdad que está en la Biblia. Hay un solo Dios vivo, los demás son dioses muertos. Ah, pero yo he visto ídolos que lloran. ¿No han oído eso? Allí había una imagen de no sé quién llorando. Es más, algunos llegan a decir, allí estaba el Cristo crucificado y sangraba por las heridas. Primero, investiga a ver si realmente era algo auténtico. Segundo, puede ser que sea algo sobrenatural, pero que no viene de Dios. El Cristo en el que yo creo no está clavado en una cruz. Dice la Biblia que está vivo y que es verdadero. Las implicaciones de esto significan que los demás están muertos. Y si hay alguien que se manifiesta a través de ellos, son demonios. Son espíritus que nada tienen que ver con Dios. No son dioses verdaderos, son dioses falsos. Y la gente tiene que oír esto.
Hoy, cuando se ha estirado tanto el término del amor, hay gente para las que Dios solo es simplemente almíbar. Y el almíbar repugna. Dios es amor, lo dice la Biblia. Pero también dice que es santo. También dice que es justo. Y por amor Dios no va a dar la espalda a tu pecado y al mío. Por amor Dios no va a ignorar la rebeldía de aquellos que pisotean el sacrificio de Cristo. Porque escuche esto, aquel que fue clavado en la cruz era el Hijo de Dios. Y lo hizo por nosotros. Hoy cuando tanta gente se pregunta ¿qué hace Dios por un mundo que sufre? Ya lo hizo. Y lo sigue haciendo cuando le llama a arrepentirse y a creer. Sin embargo, mucha gente hoy sigue ignorando ese mensaje. Siguen burlándose de Dios. Estamos en tiempos donde no podemos hacer concesiones, hermanos. La gente necesita la verdad sin que esta verdad sea diluida. Dios no nos hace responsable por la conversión de la gente, pero sí nos hace responsable por el mensaje que le estamos entregando. Dios me hace responsable por lo que yo digo aquí. Y créanme que es una responsabilidad enorme. Y le pido a Él, Señor, si un día voy a decir algo que va en contra de tu palabra, quítame la vida. Porque es mucho lo que está en juego. Va a llegar y ya ha llegado el momento en que no será fácil decir la verdad. Porque la gente no quiere oírla. La gente prefiere fábulas, historias. La gente quiere algo que les agrade, que les diga, mira, Dios es una especie de mago que está en el cielo esperando para concederte todos tus caprichos egoístas. Es un Dios que siempre te va a sacar de apuro. No, es un Dios que es amor y que está pendiente de las necesidades de sus hijos, pero aquel que le rechaza lo tendrá que enfrentar como juez. Y yo tiemblo cuando leo en la Biblia lo que la Biblia dice del infierno. Y tiemblo lo que la Biblia dice en Apocalipsis del juicio. Yo les contaba el viernes la experiencia de Tim LaHaye. Él cuenta en un libro que escribió, y lo vuelvo a repetir para los que no lo escucharon, que en una ocasión viajaba junto a una señora, iba leyendo el libro de Apocalipsis. Y precisamente el pasaje que habla del juicio ante el gran trono blanco. Dice que se dio cuenta que la señora lo estaba mirando. Lo miró varias veces. Y entonces se sintió impulsado a entregarle la Biblia y a decirle, mire, ¿sabe lo que estoy leyendo? Es la Biblia. Y estoy leyendo el libro de Apocalipsis. Es un libro que la gente suele decir que es un libro difícil, pero este pasaje es un pasaje claro. ¿Puede leerlo? Sí, cómo no. Ella agarró el libro y comenzó a leerlo. Él le dijo, eso es algo que va a suceder. Es una profecía cuando Dios se va a sentar en el trono y delante de Él estarán todos, grandes y pequeños, todos los muertos, y los libros serán abiertos. Y aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida, dice la Biblia, será lanzado al lago de fuego y será atormentado día y noche. Ella leyó todo esto y le dijo, mire, y le preguntó, ¿qué piensa? ¿Entendió lo que dice? Le dijo, lo entendí. Y fíjese si lo entendí, que si esto que está aquí es cierto, estoy en grandes problemas. Y es cierto, hermanos. La gente que está sin Dios está en grandes problemas. ¿Y qué hizo entonces? Le habló del Evangelio. La última condición presente de los tesalonicenses está en el verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El pueblo de Dios espera al Señor. Yo lo espero. Y lo espero en cualquier momento. En cualquier momento puede venir por la iglesia. La Biblia claramente expresa que el que va a regresar es el Señor que resucitó de los muertos. Jesús está vivo. Y Él va a venir por su pueblo.
Él va a venir por su iglesia. Eres parte del pueblo de Dios. Este mundo no te puede ofrecer la esperanza que ofrece Jesucristo. El ser humano es pecador, degenerado. Nuestro corazón solo produce maldad tras maldad. Vivimos envueltos en la duplicidad moral y la hipocresía. En estos días sentía una presión en mi corazón al ver la noticia de un niño de 5 años que le dispararon en la cabeza. Cuando te pones a pensar que ese niño puede ser un hijo tuyo o puede ser un nieto. Pero lo que más me ha indignado ha sido el silencio cómplice de ciertas cadenas de noticias que hace unos meses andaban sueltas. Estaban proclamando algo que también fue una injusticia, que también fue un crimen, promoviendo la anarquía y las protestas. Y ahora todo ha quedado en silencio prácticamente. Cuando un joven de 25 años, por cierto, afroamericano, le dispara a ese niño, no se sabe ni la razón por la que lo hizo. ¿Y por qué me indigno? ¿Saben por qué me indigno? Por la hipocresía de esta sociedad, por la duplicidad moral, por la manipulación mediática. Y a veces me duele profundamente que hayan tantos cristianos que no están leyendo la Biblia y se pasan el día entero mandando noticias, leyendo estupideces. Hermanos, este mundo es malo porque todos somos pecadores. ¿Significa que la vida humana no vale? Sí vale, pero la vida de todos los seres humanos. La vida de ese niño que fue asesinado, la vida de ese afroamericano que también fue asesinado y la vida de cientos de millones de niños que son masacrados con la práctica del aborto en Estados Unidos y el mundo entero. ¿Cómo creen que Dios se siente ante esto? Porque Dios no solo sabe lo que hacemos, Él sabe por qué lo hacemos. Cuando una jovencita es violada salvajemente en un lugar recóndito, donde sus gritos se ahogan porque nadie puede escucharla, Dios lo sabe. Dios sabe todo. Lo que yo hago cuando me bajo de este púlpito y estoy solo en mi oficina o en mi cuarto, cuando nadie me está mirando. ¿Cómo se siente Dios? Porque el Dios de la Biblia tiene sentimientos, claro que sí. No es una piedra. Hermanos, no podemos poner nuestra esperanza en este mundo. Tenemos y necesitamos poner nuestra esperanza en Jesús, en que Él va a regresar. Y dice la Biblia que nos libra de la ira venidera. Por cierto, cuando yo leo esto, sé que la palabra ira que viene tiene implicaciones soterológicas. Disculpen que la palabra se me enredó. O sea, tiene implicaciones sobre la salvación, sobre los elementos escatológicos del juicio, el juicio eterno. Algunos solo lo confinan a eso y dicen, bueno, esto significa que simplemente el Señor nos va a librar del juicio, porque somos salvos en Cristo. Pero si tú estás leyendo, yo le decía en estos días a un hermano que a veces nuestros prejuicios teológicos o nuestras ideas ya establecidas teológicamente se vuelven un estorbo para que Dios nos hable. Porque a veces queremos que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga y no lo que simplemente dice. Y aquí dice que Dios nos libra de la ira. Y si tú miras el contexto, está hablando de la venida de Cristo. Y nosotros sabemos que la venida de Cristo tiene dos fases, por la iglesia y con la iglesia. Y yo creo que los 7 años de tribulación son expresiones de la ira de Dios. No de la ira del diablo, no de la ira de los hombres, de la ira de Dios. Miren, yo anoche me tomé el trabajo, no lo voy a hacer ahora por cuestión de tiempo, pero se los voy a mencionar. ¿Cuántas veces aparece la palabra ira en Apocalipsis? Y en todas está hablando de la ira de Dios.
Fíjense, Apocalipsis 6, 16 y 17. Apocalipsis 11, 18. Apocalipsis 14, 10. Apocalipsis 15, 1. Apocalipsis 15, 7. Apocalipsis 16, 1. Apocalipsis 16, 19. Apocalipsis 19, 15. Todas son de la ira de Dios. Hermano, es bueno estudiar. Ustedes saben que yo amo los libros. Mi oficina está llena, ya no tengo donde tener los libros. He leído muchos libros y mucha teología. Pero cuando yo hablo del libro para leer de Dios, no leo ningún comentario. Le digo al Señor en oración, háblame. No me importa lo que haya creído, lo que me hayan enseñado en el seminario, háblame a mí. Cuando oramos de esa manera, Dios nos habla. Y vemos las cosas tan sencillas a veces. Y yo digo, ¿por qué complicamos la palabra de Dios? Aquí dice claramente que el Señor nos libra de la ira. Y esa es una de las razones por las que yo creo que la iglesia no va a pasar por los 7 años de tribulación. Por pura gracia. Él nos va a llevar antes. No sabemos cuándo sucederá. Antes tenemos que experimentar tribulaciones y dolor. Lo estamos experimentando. Somos perseguidos por nuestra fe. Ya hemos visto lo que ha pasado con pastores e iglesias que han tratado de reclamar sus derechos para poderse reunir a predicar la palabra. Y son amenazados e intimidados en este país. Pero gracias a Dios todavía hay leyes. Y las leyes se respetan. Pero hermanos, Cristo va a venir por la iglesia y vamos a ser librados de la ira que va a venir. La verdad, si usted no cree que los 7 años de tribulación son la parte de la ira de Dios, es que usted no ha leído bien el libro de Apocalipsis. Léalo. Ponga al lado todas sus presuposiciones teológicas y pídale a Dios que le hable simplemente. Ahora, ¿por quién viene el Señor? Por gente nacida de nuevo. Por gente transformada. Él no viene a buscar gente religiosa, sino gente nacida. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Puedes tú decir que en tu vida hay evidencias de que amas a Dios? Yo no te digo evidencias de que eres perfecto, no lo somos. Por eso, mientras más cuenta me doy de mi imperfección, más valoro la gracia. Si aún no eres parte de la iglesia, ahora pídele perdón al Señor. Arrepiente de tus pecados y recibe a Jesucristo. En cualquier momento el Señor va a venir. Y qué importante es que estemos preparados para cuando esto suceda. En cualquier momento, si no has recibido a Cristo, vas a ver que alguien que conoces ha desaparecido. Vas a encender la televisión y vas a ir al internet y vas a oír esta noticia una y otra vez. Han desaparecido millones de seres humanos. Y no sabemos la razón. Lo que hoy imaginamos, mañana será noticia. Que el Señor nos bendiga.